yo no llamo. No, si van a entrar más, yo creo. Lo que pasa es que todavía falta gente que generalmente se retrasa, a lo buen chileno, nos retrasamos, no te preocupes. Empecemos Bueno. nomás. Ya, ok. Bueno, entonces, lo que me pidió Oscar, a quien agradezco por haberme invitado para conversar sobre mi experiencia con Turnitin, es comentar un poco cómo he estado utilizando Turnitin. Yo creo que algunas de los potenciales y ventajas que tiene y algunos de los problemas que uno tiene que todavía resolver, porque no hay un algoritmo que todavía nos pueda suplantar lo suficientemente bien como para poder hacer la pega cuando se necesita en algunos casos. Entonces, bueno, ¿qué es Turnitin? Esto lo saben probablemente. Turnitin es una herramienta que se utiliza en principio para tratar de promover integridad académica, honestidad académica. Lo que hace Turnitin es una plataforma en la cual las personas van subiendo distintos documentos y lo que hace es chequea la originalidad del documento, detecta plagios y en principio está pensado para hacer un complemento para que los alumnos puedan empezar a aprender a cómo hacer un documento científico y referenciar adecuadamente las cosas que hacen. Entonces Turnitin lo que hace es que recibe el documento, tiene un gran volumen de artículos en bases de datos publicadas y bases de datos creadas por el propio Turnitin. Esa es la ventaja respecto a, por ejemplo, otras plataformas de plagio, que Turnitin tiene su propia base de datos que además acopia en base a documentos que son enviados por los propios usuarios de Turnitin. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un curso y en el curso, en un minuto más les digo cómo lo podemos hacer, uno puede colocar la opción de que Turnitin pueda incluir el documento que nosotros estamos enviando para que vea similitudes como un documento que se quede en su base de datos. Entonces Turnitin lo almacena en su base de datos y uno después además puede colocar la opción de privacidad, que por ejemplo uno puede entregar el documento pero no entregar el nombre del autor del documento, y que si es que Turnitin o algún otro usuario detecta algún tipo de similitud o plagio, él nos puede preguntar a nosotros si nosotros facilitamos el documento o no. Eso también lo podemos hacer. Entonces, tiene algunas ventajas por ese lado. Además que obviamente es el detector de plagios o de chequeo de originalidad más utilizado, y como vamos a ver en un minuto más, es fácilmente integrable con otras plataformas, en este caso con Canvas, que sería la manera en que estamos operando. Entonces, yo creo que hay básicamente tres tipos de niveles en los cuales, o cuatro por lo menos, en los cuales esto puede ser utilizado. El primero de ellos es si es que los alumnos tienen acceso, ojalá un poco más expedito a Turnitin. Lo que pueden hacer los alumnos es, antes de enviar un trabajo, esto todavía no sé si se puede hacer, esto nos lo va a probablemente decir Oscar u otra persona que nos va a contar cómo están integrando Canvas con Turnitin, pero en principio cualquier persona que tiene una cuenta en Turnitin podría meter su propio documento y correrlo para evaluar si es que ha hecho las referencias correctas o no. Entonces, antes de enviar un trabajo, los alumnos pueden chequear, hay un índice de similitud que vamos a ver en unos minutos más, y con eso el alumno podría saber, por ejemplo, si es que nosotros colocamos un estándar respecto a que no vamos a aceptar un documento que tenga tanto de similitud con otros documentos sin haber sido correctamente referenciado. Entonces, el alumno va a saber antes de enviar el trabajo los problemas que enfrenta. Por otro lado, tenemos que se han creado estas escalas. Algunas universidades ya han institucionalizado estas escalas. Entonces, por ejemplo, algunas han decidido que más allá de 25% de similitud es un paper que no es aceptado por los profesores. Otros profesores son un poco más laxos respecto a esto. Voy a volver a eso en un minuto más. Y después, obviamente, permite además que una vez que el alumno envía el documento, el profesor tiene una manera relativamente simple y rápida de poder hacer una retroalimentación al alumno, entregar feedback directo respecto a los problemas que he encontrado, dónde han hecho mal las referencias. Además de la parte de fondo, digamos, también tiene una manera bastante simple de poder hacer comentarios de forma que los alumnos pueden utilizar para tener un feedback casi automático una vez que han enviado su trabajo. Para los profesores, la gracia es que obviamente como Gradescope para el lado de los exámenes, Turnitin puede permitir hacer un chequeo sistemático y rápido de plagios, cosa que probablemente sería más difícil hacer si es que no tenemos una plataforma para eso. Y además nos puede ayudar para hacer una tarea más rápida en términos de correcciones de documentos o informes hechos por alumnos. Y además nos puede ayudar a
como profesores, como usuarios, a tratar de encontrar una manera de dar mejores guías a los alumnos de cómo hacer un documento. Yo además soy editor de estudios de economía y obviamente les voy a mostrar unas experiencias que he tenido para evitar algunas experiencias desagradables que uno puede tener cuando va a enviar documentos al referato. Entonces, antes de enviar un documento al referato, para que no pierdan el tiempo los evaluadores, yo corro o meto el paper a Turnitin para evaluar si es que hay algún problema antes. Si hay un problema antes, directamente descartar el documento antes de enviarlo a los referís para que ellos sean quienes tengan que tratar de chequear originalidad en el documento también. Y como investigador, obviamente, también permite asegurarse de que cuando uno está enviando un documento a alguna parte, no hayan problemas obvios como que no haya colocado bien una referencia o algo que debió haber colocado en literal, no lo colocó como literal, etc. Porque obviamente eso va a prender alarmas con Turnitin y eso es algo que no nos gustaría hacer cuando nosotros enviamos un trabajo a alguna parte. Básicamente, entonces, es eso. Lo que me parece que deberíamos avanzar es que, según entiendo, pese a que nosotros tenemos o hemos tenido licencias, Oscar probablemente nos pueda comentar algo más de los detalles de los problemas que se han enfrentado ahí, pero tenemos algunos, tenemos pocas licencias que se han utilizado por parte de los docentes y los alumnos por este momento solo pueden utilizar Turnitin en términos integrado con Canvas, como vamos a ver en un minuto más. ¿Okay? El último punto es que ojalá Canvas pueda después integrarse con Gradescope también y tengamos un buen combo de maneras de evaluar a los alumnos, no solo haciendo los exámenes, sino también con trabajos de investigación y tener un manejo más rápido y eficiente de información que nos permita ocupar nuestro tiempo en cosas menos mecánicas, que sean las de resolver problemas como si los alumnos han referenciado correctamente lo que han hecho. Entonces, si lo que puedo hacer ahora es tal vez presentarles algunas experiencias prácticas de cómo he integrado Turnitin con lo que estoy haciendo. Entonces, déjenme ahora mostrarles acá está. Bien, entonces lo que tengo acá esto es Canvas, ¿no es cierto? Y en Canvas lo que tengo es que hay un curso que estoy dictando en posgrado, donde en este curso en posgrado estoy pidiendo un trabajo de investigación. Y entonces lo que he hecho es que he preparado, el trabajo de investigación tiene 3 etapas, o 4 en realidad, una que es presentar simplemente la idea del proyecto, que ya la realizaron los alumnos, y ahora que está activado o integrado Canvas con Turnitin, les he dado ahora que tienen que entregarme todos sus avances por Canvas, y por lo tanto cada que tienen una tarea la tienen que mandar por Canvas, pero además de mandarle por Canvas, lo que he pedido dentro de las opciones es que cuando ustedes hacen una tarea, cuando ustedes piden un assignment en Canvas, ustedes tienen la opción de poder pedir que se haga una detección de plagio. Entonces, y esta es la parte en la que entra Turnitin. Entonces, ustedes tienen la parte en la que pueden decirle a los alumnos cómo quieren que manden los archivos. En este caso les voy a pedir que manden solamente un archivo que puede ser solo PDF. Podrían pedirle cualquier otro formato también, doc, etc. Pueden pedirles varias cosas más como formatos aceptables. Estoy pidiendo que lo manden acá, entonces van a subir los alumnos el documento. Pero la parte interesante de Turnitin es esta parte de acá, que es la de la revisión de plagiarismo, de plagio. Entonces uno activa esta parte de acá, uno escoge obviamente Turnitin, y cuando uno escoge Turnitin, uno tiene varias maneras de poder decirle cómo quiere que se haga la comparación. Entonces en este ejemplo estoy diciendo que el archivo que me manden los alumnos no pueda ser utilizado por Turnitin. Acá he puesto que do not store submitted papers. Entonces yo voy a mandar un paper para que Turnitin lo chequee, pero Turnitin no se lo puede quedar en su base de datos para utilizarlo para contrastar plagio de otros documentos que se manden. Uno podría aceptar esto y permitir que entre al repositorio de Turnitin. Y entonces el documento se quedaría en el repositorio de Turnitin y Turnitin ahora podría comparar si otros están utilizando ese documento para hacerlo. Entonces ahora, como este es un documento simplemente de trabajo de los alumnos y demás cosas, he hecho que no
que no se permita que Turnitin se quede con el documento. Y después están opciones respecto a quién permito que compare el documento. Entonces estoy permitiendo que compare contra el repositorio de trabajos que han hecho estudiantes en todas las universidades del mundo, en las cuales sí han depositado los trabajos en la base de datos de Turnitin, contra contenido en websites y contra journals, publicaciones, etc. Entonces, este es el combo más grande de comparaciones que se puede hacer. Y acá, una de las cosas que creo que es importante es activar la parte que dice excluir material bibliográfico, porque obviamente si, por ejemplo, citamos un documento, bueno, en las referencias, otro señor ha citado exactamente el mismo documento, y si es que no activamos esto, va a considerar como plagio eso. Entonces, no tiene sentido, obviamente, que una referencia que está en bibliografía sea comparada para hacer el indicador de plagio que tienen acá, ¿no es cierto? Y básicamente, esa es después la parte que está entre comillas, entonces tampoco la incluimos por similitudes, porque en principio, si queremos, porque en principio ya el alumno ha reconocido que no es autoría porque lo ha metido entre comillas y el citado textual, ¿no es cierto? Entonces podríamos excluir esto. Yo no lo hago porque muchas veces la comilla en documentos en inglés y en español se utiliza de modo distinto, entonces prefiero, como vamos a ver en un minuto más, hacer una revisión una vez que me ha llegado el reporte de Turnitin. Y con eso estamos listos. Con eso los alumnos van a enviar el documento, una vez que envíen el documento va a pasar por Turnitin y los alumnos van a recibir, acá, cómo reciben el report. Uno puede escoger si los alumnos reciben el report inmediatamente o solamente después de que el profesor ya haya dado las notas, ¿no es cierto? Entonces, uno puede decir que en cuanto el alumno ingresa el documento al repositorio, Turnitin corre su programa, su algoritmo, y le envía directamente el reporte al alumno de solamente la parte de similitudes, de la parte en que Turnitin ha encontrado similitudes, ¿no es cierto? Uno podría esperar a uno recibir el documento, recibir el reporte de similitudes, uno hacer la evaluación y solamente una vez que uno ha hecho la evaluación, entregarle con la evaluación corregida, además el reporte de Turnitin. Estas cosas las podemos hacer y después decir, también podríamos decir que el alumno nunca reciba el reporte de Turnitin o que lo reciba después del plazo en el que tienen que entregar el documento. ¿Por qué podría ocurrir esto? Porque, por ejemplo, un alumno podría mandar un documento ahora, si todavía no ha acabado el plazo, recibir el feedback inmediato de Turnitin y volver a escribir el documento. Y yo prefiero que hagan eso. Entonces, en cuanto ellos manden un documento antes del plazo, pueden revisar el reporte de Turnitin, volver a escribir lo que hay que corregir y después recién mandar el informe final. Esa es la opción que he escogido acá, pero uno tiene la opción de modificar esto. Bueno, y acá están otras cosas de si es que va a permitir que sea en grupo, etc. Esto ya no tiene que ver con Turnitin. La parte de Turnitin es esta de acá. Y lo que quería mostrarles también, finalmente, es la manera en que yo trabajo en la cuenta de Turnitin. Entonces, en la cuenta de Turnitin, yo tengo, ustedes lo que pueden hacer, Canvas lo hace automáticamente. Entonces, por ejemplo, acá, como ven, esto ha sido gentileza de Oscar o quien fuera que haya hecho esta integración con Canvas. Acá el curso que está en Canvas de tópicos en econometría ya ha sido creado una clase, un curso en Turnitin. Ya ha sido creado el curso. No tengo ningún alumno ni nada porque en cuanto reciba los alumnos vayan entregando sus trabajos, ahí van a recién empezar a aparecer acá y van a empezar a aparecer los reportes que hay ahí. Y por lo tanto todavía no tengo ninguna información acá, pero esta información es información integrada que aparece directamente por la conexión de Canvas con Turnitin. Pero además, en la plataforma de Turnitin, yo podría crear mis propios cursos o mis propias clases, entre comillas, independientemente de Canvas. Y eso es lo que he hecho acá, por ejemplo, para estudios de economía. Entonces, acá en estudios de economía, acá simplemente les voy a mostrar unos cuantos ejemplos de eso. Lo que hago típicamente es que recibo un documento. Acá está recibido los documentos, entonces he creado, por ejemplo, los documentos que recibo, acá he colocado 3 ejemplos de documentos, he recibido 3 documentos, uno sube los documentos, uno podría acá hacer un submit, si quieren les muestro un minuto rápido cómo hace. Lo que hago típicamente, y esto se hace acá, es que, por ejemplo, si es que estamos en un curso, entonces en un curso tendríamos que decir que es un estudiante, bueno, acá no está la opción porque obviamente no sabemos la base de datos de alumnos que están en el curso, pero si es que tuviésemos un alumno que está en el curso, obviamente tendríamos la opción de escoger que es un alumno que está inscrito en el curso. Acá estoy asumiendo que obviamente como esto es para estudios de economía,
y no son alumnos en realidad, pero estoy asumiendo, lo estoy colocando como si fuesen alumnos no inscritos. Y acá puedo colocar nombres o lo que fuera, típicamente ni siquiera conozco los nombres porque en estudios de economía tratamos de tener referatos ciegos, etcétera, entonces coloco simplemente una letra AAA, punto. Escojo el archivo en Choose from this computer, escojo el archivo o de donde ustedes quieran, los pueden subir de Dropbox o de Google Drive, y después de eso, de que han subido el artículo, uno lo manda. Y uno tiene la opción de escoger si es que quiere que el documento se quede en el repositorio o no. Y lo que hago acá es que yo, por ejemplo, no permito que los documentos se queden en el repositorio, pero uno podría permitir que se queden en el repositorio, ¿ok? Eso es básicamente esa parte de cómo enviar, que probablemente la van a hacer cuando hagan la capacitación específica de Trinity. Lo que tengo acá son 3 ejemplos de 3 documentos que he enviado. Por ejemplo, acá el autor también todos asumido que se llaman señor A, se llama A y apellido A, el título del trabajo es A, porque obviamente no me interesa mucho, no voy a dejar nada individualizado en este caso. Pero obviamente uno podría acá colocar efectivamente cuál es el título, el autor, y podría dejar que se quede en el repositorio para que Turnitin lo pueda utilizar para evaluar similitud o plagio de otra gente que esté utilizando Turnitin también. ¿Ok? Entonces acá tengo 3 documentos y típicamente cuando uno entrega el documento, cuando uno manda el documento a Turnitin, yo diría que en promedio Turnitin debe tardar unos 5 minutos tal vez, 5 minutos en enviar el reporte. Y el reporte que manda entonces viene dado por esta parte de acá, y si es que uno le hace un clic al documento, a cualquiera de estos documentos, en un minuto más lo vamos a hacer, va a aparecer otra ventana y en esa otra ventana nos va a analizar el documento y nos va a decir, por ejemplo, dónde ha encontrado la similitud, en qué lugar está, la referencia a qué artículos, etc. Entonces, cuando uno le hace el clic, uno puede analizar el documento y eso es lo que haríamos, por ejemplo, cuando nos lleguen los reportes de nuestros alumnos, ahí vamos a hacer el clic y obviamente vamos a poder revisar el documento. Lo que tengo acá son 3 ejemplos y estos 3 ejemplos son para mostrar que Turnitin muchas veces no basta, ¿no es cierto? Entonces, la escala de Turnitin es obviamente del 0 al 100. 0% implicaría que no he encontrado similitud con absolutamente ningún documento en ninguna parte, lo cual es bastante poco probable que ocurra. Turnitin nos entrega unas banditas de distintos colores, entonces hasta el 25% de similitud, Turnitin lo entrega como color verde, y típicamente quiere decir que hay baja similitud con la base de datos que tiene, y generalmente muchas universidades, por ejemplo, fijan su umbral para aceptar documentos de alumnos en 25% o menos. Entonces los alumnos, como tienen acceso a Turnitin, antes de enviar su trabajo, ellos mismos chequean que estén satisfaciendo o que hayan satisfecho el umbral que el colegio o que la universidad les ha colocado. Esto puede cambiar un poquito, pero eso es típicamente lo que hace. Después en amarillo están los documentos que están de 25 a 50% de similitud con otros documentos. Ahora vamos a ver cómo computa estos porcentajes. Y obviamente con eso entonces algunos lugares no van a aceptar el documento y lo que va a tener que hacer el alumno, si es que fuese un alumno, es asegurarse de que las partes en las cuales ha encontrado un problema esté citando la referencia correcta. Vamos a ver que en muchos casos esto tiene bastantes consecuencias benignas. Por ejemplo, no podría decir, siguiendo a Pepito Pérez, por ejemplo, por lo tanto, Pepito Pérez está citado y uno dice algo que ha dicho Pepito Pérez, pero no lo ha colocado entre comillas. Entonces, o habiéndolo colocado entre comillas, si es que uno no ha pedido que no chequee la parte que está entre comillas, entonces puede incorrectamente asimilarlo como un plagio, o sea, tomar un falso positivo en este caso. ¿Ok? Y después de 50% a 75% colocan un seductor color naranja, y esto típicamente es un alto índice de similitud y por lo tanto problemas serios. Y de 75% en adelante, no tengo ningún ejemplo acá, de 75% en adelante uno tiene un rojo chillón, y ese rojo chillón obviamente nos dice que este documento es totalmente fusilado de alguna otra parte, y ese documento obviamente podría implicar, si es que el alumno ha tenido acceso a la plataforma, que obviamente uno puede iniciar un proceso y demás. Entre paréntesis, el presidente de España en su tesis doctoral tuvo rojo total. Pero ok. Veamos, acá les presento 3 ejemplos de esto. Entonces, como ven,
Turnitin en principio me dice que este documento tiene apenas un 11% de similitud, y por lo tanto este documento parecería ser original. Sin embargo, la historia de este documento es bastante graciosa, porque este documento fue enviado al Journal de Estudios de Economía, pasó por Turnitin, obviamente con este 11%, fue enviado al referí, y el referí encontró que el documento que está escrito en español, en realidad era una traducción obscena de un documento publicado en inglés, en un journal oscuro por ahí. Y obviamente como Turnitin no traduce, y el documento ni siquiera referenciaba el documento que había traducido, entonces tuvimos la suerte de que fue detectado el plagio directamente ahí, por lo tanto, como ven, un 11% de similitud puede que en realidad no sea que no haya habido un acto de deshonestidad académica, puede que haya habido un acto de deshonestidad académica. Este 26% es como el ejemplo típico de casos en los cuales no ha habido ningún inconveniente por este lado. Y este es un caso bastante curioso también, en el que, en este 26, entonces habría que definir, y ahora vamos a ver este documento, si es que en realidad este 26 es motivo de preocupación o no. Y después tienen este documento que en principio tiene un altísimo índice de similitud y por lo tanto debiese indicar que hay un serio problema. Pero en realidad lo que ocurrió con este documento es que este documento fue enviado por un señor X, y este señor X tenía un working paper con un alumno en la base de datos, y no citó el working paper. Y el working paper había sido colocado en Turnitin por default, y el profesor no sabía, había sido colocado por default en la base de datos de Turnitin. Entonces, en realidad, este es un documento que al final del día, obviamente, yo le envié el reporte al autor y le dije qué ha ocurrido acá, y obviamente me envió el respaldo de que en realidad este era un documento original, que no se había enviado a ninguna parte, pero que había resultado de este trabajo de curso, digamos, que había hecho con una alumna, y que esa alumna estaba de coautora del documento. Entonces, como ven, a veces lo que aparece como positivo en realidad no es. Entonces, déjenme terminar tal vez mostrándoles, y no sé si ustedes ya han utilizado esto. Ahora voy a compartir otra pantalla. Voy a compartir otra pantalla. Ya, ¿están viendo esta pantalla donde aparece en esta columna el 26%? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, este es el documento que les quería mostrar, por ejemplo. Entonces, si es que ustedes miran este documento, y este es el informe que llega de Turnitin. Entonces, en el documento que llega por Turnitin, uno tiene opciones en las que puede, por ejemplo, colocar cosas, puede colocar feedback, puede colocar resúmenes, etcétera. Son cosas que uno puede ir escribiendo sobre el documento que mandan los alumnos, por ejemplo. Y acá está el reporte. Esta es la parte divertida, la parte interesante de Turnitin. Entonces, la parte interesante de Turnitin es que nos manda el puntaje de las similitudes que he encontrado, y nos manda también las fuentes de donde han encontrado estas similitudes. Entonces, por ejemplo, yo hago un clic acá, entonces lo que hace es mostrarme de dónde ha sacado este 26% exactamente, de qué referencias ha sacado este 26%. Entonces, típicamente lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, acá, esto está bastante bien distribuido en términos de muchas referencias, y como vamos a ver, muchas de estas referencias en realidad son algunos términos, por ejemplo, to investigate the dynamic relationship. Entonces, esto obviamente es algo que uno puede escribir en varias partes. O sea, the determinants of something es algo que uno va a escribir probablemente, y no quiere decir que ha copiado algo. Uno puede decir, investigar la relación dinámica de, este señor está investigando la relación dinámica del dólar con Bitcoin y no sé qué, y otros pueden estudiar la relación dinámica de mi humor con la temperatura ambiente, y por lo tanto obviamente va a detectar que has utilizado exactamente esta misma frase, pero esta misma frase en otro contexto, y por lo tanto obviamente no debería haber problema acá. Acá, por ejemplo, tiene un señor que ha utilizado la típica de introducción, a ver, que he hecho un clic y acá ya empezó a aparecer la manera de poder editar. Pero como ven, uno entonces puede ir revisando exactamente dónde vienen a aparecer estas cosas, y lo que nos debería preocupar son, por ejemplo, párrafos completos en los cuales está coloreado por algún lado, ¿no es cierto? Y los índices son relativamente grandes. Y más preocupante aún sería que si es que uno llega a las referencias, uno encuentra que en las referencias el documento
que se ha utilizado no está referenciado. Entonces, ahí obviamente quiere decir que han habido problemas sustanciales. Como les decía, la opción que yo hago es que típicamente yo coloco que no chequee similitud en referencias, porque ahí sí que van a encontrar muchas coincidencias, porque obviamente uno cita el paper textual como lo cita todo el mundo y por lo tanto van a haber muchos documentos que van a haber citado ese paper de la misma manera. Entonces, básicamente eso es lo que uno puede hacer en estos casos. Entonces, uno puede, además, después de que ha hecho todo esto, uno puede empezar a trabajar colocando comentarios, escribiendo cosas, yo que sé, uno puede escribir alguna cosa y enviar esto después, guardar esta versión y enviar esta versión al alumno antes o después de hacer la corrección. Y uno puede también entregar feedback directo con la nota que le entrega al alumno por lo que ha hecho, o en el caso de esto simplemente es enviar a los autores para decirles que ha encontrado o ha dejado de encontrar algún problema. Yo diría que paro acá. Si es que creo que tenemos a Valentina. No sé si hay alguien más. Hola, César, Sí. por acá. Sí. Yo tengo una pregunta, quizás no presté toda la atención, pero quizás ya lo mencionaste, pero quizás bueno volver a repetirlo. Tú mencionaste algo de que los alumnos pueden ver antes de enviar el documento el índice o Sí. en el fondo, claro, porque eso es súper bueno porque además como que delegan los estudiantes, no sé, alguien podría decirte, probablemente en tu curso de magíster no, pero alguien de pregrado podría decirte, oye, no sé, todavía no conozco las normas APA y no sé qué es la propiedad intelectual. Alguien podría decirte, no sé, yo le hago clase a los mechones y hice un pooling en una clase y la mitad sabía lo que eran las normas APA y la otra mitad no. Entonces, además en el fondo de la educación que tenemos que hacer sobre esos temas, Claro. esto puede ser como una buena herramienta de que ellos hagan un trabajo y ellos lo suban y vean que están haciendo algo mal y lo puedan ir iterando y así, y eso también les saca carga al profe de que le llegue, no sé, todos los trabajos con 80%. Así es. O sea, de hecho, la suscripción que la universidad tiene con Turnitin, hay como dos maneras de hacerlo. Una que costaba una fortuna, era la manera, entre comillas, comercial, entre comillas, ¿no es cierto? Y la otra es la parte como, entre comillas, académica, que era utilizada solamente como un instrumento de enseñanza sobre honestidad académica a los alumnos. Y esa es la manera en la que nosotros tenemos la licencia. Por eso es que, por ejemplo, todo lo que yo hago como evaluaciones de los papers de estudios de economía, cuando la subo a Turnitin, la subo como si fuesen alumnos lo que han hecho el reporte. Pero la gracia de tenerlo así con los alumnos es que justamente acá está la opción que tú me dices. Tú tienes que escoger la manera en que quieres que se haga, que los alumnos se enteren del reporte. Y acá tú tienes la opción de decirle que inmediatamente que ellos envíen el documento, Turnitin lo chequea y les envía un feedback automático. Entonces, si tú, por ejemplo, tú decidiste que el documento tiene que ser enviado hasta el próximo viernes, el alumno tiene hasta el próximo viernes para poder enviar distintas versiones. Entonces, lo que puede hacer es, el jueves, manda una versión, la sube, y si tú le permites que haya un feedback automático, antes de que tú siquiera la corrijas el trabajo, entonces el alumno va a recibir un reporte y el alumno lo va a leer o va a ver el reporte y el alumno va a poder saber que lo han, entre comillas, pescado justamente en que ha copiado tal paper de tal lugar, porque uno, en las referencias que tiene ahí, no olvidé mostrar, pero en las referencias que tiene ahí, uno puede ver, además de decirle el número textual donde está el paper, uno puede ir al paper que uno en teoría ha copiado. Uno puede ver exactamente el lugar de donde ha copiado el paper o de donde está la referencia. Entonces, puede ser que honestamente alguien no haya colocado comillas o se haya olvidado colocar una referencia, entonces lo que hace es simplemente vuelve a escribir esa parte y vuelve a enviar el documento y va a poder ver que obviamente su índice de similitud debiese haber caído, o puede advertir al profesor de que por alguna razón Turnitin no está, como ocurre por ejemplo en el caso que yo tuve, que Turnitin no está detectando algo que no es un acto de deshonestidad académica, ¿no es cierto? Entonces tú puedes hacer eso, tú puedes decirle que inmediatamente que él sube algo, le llegue un feedback y tú entonces lo único que tienes que hacer es, por ejemplo, programar acá
el deadline, yo he programado en algún lugar, no sé dónde está, acá está. Entonces yo he programado, por ejemplo, que mis alumnos tienen que enviar hasta el 11 de mayo. Y uno podría colocar acá desde cuándo hasta cuándo está disponible la plataforma donde pueden enviar esto. Entonces uno podría decir que esté abierto desde hoy día hasta el minuto en el que tienen que hacer la entrega final. Entonces ellos podrían hacer entregas preliminares, entre comillas, o la entrega final. Pero obviamente se va a cerrar el periodo en el minuto en que yo diga. En mi caso, se va a cerrar a mediodía del 11 de mayo. Entonces, hasta el 11 de mayo los pueden experimentar. Pueden enviar, mandar, y obviamente a mí no me van a importunar porque no va a llegar nada de reporte, solo me va a llegar cuando vence el plazo y yo tenga que revisar el informe final. Perfecto, súper. Pero además uno, como decía también, claro, uno también podría tener esta opción, pero uno también podría tener la opción de que el alumno nunca vea, o que el alumno solo vea después de que venció el plazo, o que el alumno vea solamente después de que yo le entregue la nota final. Yo creo que, como decía cuando hice mi presentación, yo creo que sobre todo cuando estás con chicos que están empezando a aprender cómo trabajar, esta es la mejor opción, ¿no es cierto? Que ellos puedan experimentar varias veces y empezar a aprender cómo citar y cómo referenciar y obviamente, como ese es nuestro principal activo, el de las ideas, que ellos entiendan que tienen que respetar las ideas de terceros, ¿no? Ya. Súper, Rómulo, muchas gracias. Ok. Rómulo, yo tengo una pregunta. Yo estaba pensando que esto tal vez se pudiera ya fuera como del contexto de, más en el contexto, por ejemplo, de tareas. Entonces, si los alumnos tienen que entregar, por ejemplo, la misma tarea, ¿puedo yo usar esta herramienta para ver que no haya plagio entre ellos mismos? No, pero esto es lo que en principio está haciendo Gradescope. Gradescope lo que está haciendo, porque obviamente esto implicaría que tiene que chequearlo. Si tú haces público con Turnitin, Turnitin va a llevar esto y se va a quedar en su repositorio. Entonces, tendría que comparar no solo con las tareas, sino con todo el mundo. En cambio, Gradescope lo que está haciendo es que los exámenes y las tareas, que tú las asignes por Gradescope, lo que hace es que puede evaluar similitudes entre los estudiantes de tu curso. Eso sí se va a poder hacer con Gradescope. Y eso es lo que te interesa, no te interesa arruinarle la vida a alguien llevándolo a Turnitin. Te interesa solamente, en ese caso, que si hay un círculo cerrado, que los alumnos no hayan copiado cosas, ¿no es cierto? Y Gradescope te permite hacer eso. No te va a permitir, no estoy seguro si ya lo permite, pero nos dijeron, Oscar me puede ayudar en esto, pero nos dijeron que sí están trabajando en hacer eso, ¿no es cierto? Sí, en la tarde tenemos tenemos una capacitación con la gente de Gradescope. Justamente ahí le podemos preguntar. Sí, pero en la charla que tuvimos con ellos, nos dijeron que estaban, las dos cosas en las que estaban trabajando para hacerlo rápido, lo más rápido posible esto, era justamente detectar similitudes, que como Gradescope es la misma compañía de Turnitin, seguramente van a ser los mismos algoritmos y demás cosas, pero solamente en el grupo de tareas o exámenes o lo que fuera. Y la segunda cosa, estaban tratando de trabajar en tener inteligencia artificial u otro mecanismo para hacer, los que hagan el monitoreo en línea de que el alumno esté solamente viendo su examen, digamos. Entonces, con la cámara y ver tus pupilas y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Eso es lo que van a tratar de ver si pueden hacer, pero que todavía no tenían. Hay un servicio que hace eso, que se llama ProctorU, que es bastante caro, parece, pero los de Gradescope están tratando de integrar esa tecnología también a Gradescope cuando uno haga exámenes o evaluaciones en línea. Un pequeño paréntesis, comentar que la capacitación de Gradescope va a ser a las 4:30 en esta misma sala, por si están interesados o interesadas en indagar más en el tema.
Entre paréntesis, yo estoy usando Gradescope, ya he hecho mi primer control de lectura oficial, ha funcionado bastante bien, la distribución de notas es más o menos lo que hubiese esperado si los alumnos hubiesen ido presencialmente. Eh, Obviamente hay que hacer un examen o un control, un trabajo en el que hay una presión de tiempo para que no permita que tengan que estar ocupándose de tratar de encontrar referencia en otra parte. Yo he decidido que mis exámenes los voy a hacer con libro abierto, o sea que tampoco tengo que preocuparme de que estén revisando cosas por su lado, entonces eso quita algo de presión también. Obviamente requiere un poquito más de trabajo pensando las preguntas, pero yo creo que por lo pronto es la mejor opción que tenemos. Y la experiencia con los estudiantes, ¿qué dicen ellos cuando cuando tú les has entregado el reporte eh, y cuando se dan cuenta que, digamos, esta herramienta existe? ¿Cuál es la reacción de ellos? ¿Estás hablando de Turnitin? Sí, con Turnitin todavía no he hecho nada con los alumnos. O sea, esta es la primera vez que voy a utilizar Turnitin en este trabajo, con este curso. Lo he hecho con alumnos en otro contexto, pero obviamente yo creo que los alumnos, cuando se enteran que va a pasar por esto, son bastante más cuidadosos en su redacción y además aprenden mucho. Yo creo que parte de los errores que cometen no son por deshonestidad, en algunos casos, son simplemente por desconocimiento de cómo citar documentos, etcétera, ¿no? Estimado, una pregunta que también a veces surge es, usted menciona que los reportes de Turnitin Sí. llegan al estudiante o al docente. ¿Eso llega mediante correo? ¿Hay que ingresar a alguna plataforma? No, acá, como está integrado por Canvas, yo estoy esperando y asumiendo que Canvas va a hacer lo mismo que ha hecho cuando hago una notificación. Cada alumno le va a llegar el reporte a su cuenta de Canvas. Perfecto. Sí, si no, obviamente, o en Turnitin, uno simplemente puede, después de tener el reporte, uno tiene opción de guardar y poder enviarla, pero acá debiese ser automático porque está integrado con Canvas, ¿no? Ujú. Y también en Turnitin uno podría hacer esto. Por ejemplo, acá, tal vez si les interesa, podría hacer esto. Uno podría, bueno, justamente ahí, por ejemplo, en este curso de tópicos, yo podría acá colocar en Students y acá yo podría hacer un enrollment. O sea, yo podría hacer el listado de estudiantes. Yo también lo podría hacer. Aumentar estudiantes, etcétera, y colocar emails y utilizar esta plataforma solamente para Turnitin, pero ya sería como tener demasiada plataforma independiente y la gracia de Canvas en principio es que va a integrar todo. Entonces, yo no entro a la aplicación, está hablando sin compartir la pantalla, eh, pero acá lo que les decía es que, por ejemplo, en el curso entre comillas, ¿no es cierto? En el curso ustedes tienen también la opción de estudiante. Y en estudiante, entonces, uno puede colocar, aumentar estudiantes, etcétera, y uno podría en el curso crearse una parte para cada estudiante que tenga y tener correspondencia por Turnitin con cada estudiante. Pero en principio, la ventaja es que Canvas debiese hacer eso por nosotros y por lo tanto no necesitamos meternos en Turnitin con ellos. Pero sí necesitamos meternos en Turnitin si es que queremos evaluar documentos que no sean de estudiantes y que no estén en la plataforma de Canvas directamente. Rómulo, otra pregunta, Sí, quizá sí. es un poquito más específica, puede ser que sea más para la charla de Turnitin, pero ese indicador se genera, en el fondo es configurable porque puede ser que en ocasiones, no sé, a uno le importe menos que un tipo de, uno podría decir que el plagio en cualquier dimensión o la no referencia correcta eh, es siempre en el fondo repudiable, pero uno podría decir que no es tan importante algunas cosas
que otra y Sí. ese indicador es fijo o uno lo No. puede configurar. Mira, acá tienes las opciones que tú tienes para poder configurar esto. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir que no excluya el material bibliográfico. Son Que no como variables dummy, son como sí claro, o no. sí, sí. Porque, por Que ejemplo, excluya o no material que está entre comillas, ¿no es cierto? Que está citado entre comillas. Que excluya referencias pequeñas, y ahí uno puede decir el porcentaje. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que yo les mostraba, que eran todo referencias muy marginales, de menos del 1%, 2%, entonces uno puede decir, mira, exclúyeme cualquier referencia de menos del 2%, que en realidad es que ha utilizado 4 palabras iguales en alguna parte. Entonces, uno puede hacer eso y va a excluir esa parte de ahí. Y además, permitir que haya chequeo de gramática, que puede ser que alguien suficientemente inteligente escriba una palabra mal para que no la detecte así. Entonces, si uno dice, en lugar de dificultad, dice dificulta y se olvida la D, va a tomarlo como que en realidad uno no ha tomado esa cosa. O ha cambiado el orden de la cita, perdón, la palabra es textual, dice Juanito dijo, y el otro dice dijo Juanito, y con eso cree que se salvó, digamos. Todas esas cosas las pueden ajustar. Ya, súper. Ya. Gracias, Rómulo. Muy bien. No sé si hay algo más. No, muchas gracias, Rómulo. La verdad que es muy interesante. Y sobre todo escuchar tu experiencia, yo creo que es fundamental para el resto. Creo que algunos tuvieron problemas de conectar, me estaban mandando algunos WhatsApp y correo que algunos tuvieron problemas, así como lo tengo yo ahora, pero bueno, cosas que suceden. Pero de verdad muy interesante y felicitaciones, Rómulo. De verdad que ha sido un pionero en todo esto, tanto en Gradescope como aquí en Turnitin. Así que se te agradece esa pasión y esa disponibilidad a compartir esta experiencia y también en la cotidianidad. También ha sido muy importante para nosotros ver cómo has hecho las cosas y cómo has avanzado. Muchas gracias a ti, Oscar. Gracias, los invitamos todos al resto de las capacitaciones durante el día, que vamos a estar ahí disponibles. Que tengan una muy buena tarde a todos y a todas. Gracias, Oscar. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias Rómulo y Oscar. Chao.